El mutismo selectivo es un trastorno el cual tiene una caracterización por aparecer antes de los 5 años de edad de un niño. Eh, Eso no quiere decir que el niño tenga problemas para audición o para el habla. Lo que pasa es que este niño no quiere comunicarse con otras personas que no sean las personas en las que él siente digamos que su forma segura en ellos, que él pueda desenvolverse completamente sin tener como la necesidad de tener miedo. Entonces, por ejemplo, en un caso en que digamos que el niño se llama José. José está en la clase de matemáticas, entonces la maestra pregunta a cada alumno sus dudas o los evalúa más bien con problemas de matemáticas. Pero José no se lleva ni con la maestra ni con los otros compañeros, solo se lleva con una sola persona que es María. María se entiende muy bien con José y ellos hacen una muy buena relación. La maestra llega con José y le dice que le explique un tema de matemáticas para que pueda evaluarlo, pero José no quiere hablar con la maestra. José más bien habla con María y así puede explicarle a María. La profesora se da cuenta que José no tiene un problema de audición ni del habla, sino más bien que él no se siente confiado al hablar con ella. El mutismo selectivo puede acompañarse por rasgos marcados de ansiedad social, retraimiento y hipersensibilidad o negatismo. Como antes mencionado, el mutismo selectivo inicia antes de los 5 años de edad. Se puede decir que entre los 4 y los 5 es cuando el niño ya no solo convive con su familia, sino que entra a la escuela y ahora le toca convivir con muchísimas más personas que lo solía hacer cuando no iba a la escuela. En el mutismo selectivo, eh, al niño le cuesta mantener una relación fuera de su núcleo familiar. No es de mantener una como conversación con otras personas. No se expande. Eh, muchos, muchos creen que es timidez, pero es capaz de hablar, pero por cuestiones, no por cuestiones de contexto, sino que eh, por, por alguna situación no es incapaz de hacerlo. Síntomas del mutismo selectivo. Está la timidez excesiva y el miedo al ridículo social. Esto ocurre cuando crean escenarios en su cabeza o tienen pensamientos en los cuales ellos son los protagonistas de un ridículo, algo que afecte su imagen pública. También está el retraimiento social, que es el autoaislamiento de sus grupos sociales. También está el apegarse a otros. Esto puede ser una manera en la cual sienten protección. También están los rasgos compulsivos, que es cuando tienden a ser muy estrictos con su estilo de vida. También está el negativismo, que es cuando pueden presentar conductas de rechazo. Y están las pataletas o comportamiento controlador, que suele pasar más en sus casas. Y ocurre cuando sienten una falta de control en su entorno. En los síntomas dependientes de la cultura y del sexo, en este se habla que se llega a dar un cambio, ya que por ocasiones de la vida el, llega a mudarse de donde vivía, entonces le cuesta, no le es fácil adaptarse a su nuevo contexto, entonces se rehúsa a hablar con otras personas. También puede suceder que el idioma, entonces no se adapta muy bien porque no entienda lo que otros le quieren decir. Entonces le es más fácil no hablar con otras personas y solo hablar con su familia. En prevalencia, el mutismo selectivo es muy raro. Solo se puede hallar el 1% de los sujetos visitados en los centros de salud mental.
El mutismo selectivo puede darse antes de los 5 años, pero no presentarse en consultorios clínicos hasta después que los niños entran a la escuela. Esto porque la escuela puede ser el primer acercamiento que los niños tienen con relaciones sociales con los demás, con sus compañeros o con los maestros o con personas que estén en ese ámbito. Entonces, los niños, por ejemplo, por el primer mes, pueden a lo mejor sentirse un poquito cohibidos o de no hablar con nadie, pero después de ese mes a lo mejor pueden hablar más, comunicarse mejor con los demás y ser más sociales en ese sentido. Entonces, los síntomas y este trastorno pueden durar meses, pero también puede durar años y termina afectando entonces distintos factores de la vida de la persona, como puede ser en el área educativa, laboral o social. Como características del mutismo selectivo tenemos número 1, que los individuos que tienen este trastorno pueden ser incapaces de hablar cuando es necesario, cuando se les pide que hablen. Es decir, a lo mejor el niño en su casa habla con sus papás o con su hermano, pero en la escuela cuando el maestro le dice que hable o si está en un contexto social donde pues se necesita que haya interacción, a lo mejor el niño en esos momentos él no puede hablar, a pesar de que en su casa hablado o puede hablar con personas con las que se siente más en confianza. Aunque no siempre es como que hable solamente con las personas con las que se siente en confianza, puede ser también que simplemente no quiera hacerlo y decida no hablar con esa persona. Pero de una u otra forma, este trastorno puede afectar en su rendimiento académico, por ejemplo, si pues en la escuela cuando hay exposiciones, con las participaciones, siempre va a haber como una interacción con los compañeros o con los maestros o con cualquier persona. Entonces, si es incapaz de poder hablar con las personas o de transmitir lo que quiere comunicar o lo que quiere decir, pues puede afectar su rendimiento académico. Y también en el área laboral también puede afectarlo de igual forma al momento de tener la falta de interacción con sus compañeros por el mutismo selectivo. Retomando otro punto de la diapositiva anterior donde mencionaba que el mutismo selectivo dura máximo un mes, esa es otra de sus características, y no se limita a cuando los niños entran a la escuela, por ejemplo, como lo mencionaba, que a veces se sienten apenados o les da vergüenza hablar y por eso no hablan durante los primeros días cuando están en la escuela. También otra característica es que este trastorno no debe ser diagnosticado si la persona no habla por no saber muy bien el lenguaje que se está hablando en la conversación o en el contexto social. Por ejemplo, si hay un grupo de estudiantes y todos hablan español y hay uno de ellos que habla inglés y a lo mejor no entiende muy bien el español, entonces si este estudiante no habla porque no entiende el idioma o porque no sabe muy bien qué decir, eso no significa directamente que ya sea mutismo selectivo, es simplemente que no sabe el idioma y por eso prefiere no hablar. Puede pasar también que busque otras maneras de decir lo que quiere decir por medio de movimientos de cabeza, o puede dar empujones, o puede, por ejemplo, señalar objetos, hacer señas con las manos, y en algunos casos también pueden hablar, pero dicen una o dos palabras y es todo. Ok, pues prosiguiendo con el diagnóstico diferencial, es muy importante primero que nada entender este concepto que viene siendo el diagnóstico diferencial. Asimismo, lo entendemos como un análisis que se realiza para poder
comparar o diferenciar este trastorno o determinado trastorno de otros que son parecidos o que pueden llegar a confundirse. En el caso del mutismo selectivo, pues es muy común el asociarlo o el confundirlo con trastornos que están relacionados con la comunicación. Trastornos del lenguaje se conocen como trastornos de la comunicación. Algunos de ellos pues sería el trastorno fonológico, el tartamudeo, el trastorno del lenguaje expresivo y el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Este conjunto de trastornos hacen que para nosotros sean importantes tomar en cuenta, pero no para incluirlos de alguna manera en el mutismo selectivo, sino para diferenciarlos. El mutismo selectivo es completamente lo opuesto a estos trastornos. Algo que diferencia a estos trastornos que mencioné anteriormente es el hecho de que estos trastornos no se limitan o no se presentan solamente con ciertas personas. O sea, estos trastornos, la eliminación del habla o anulación del habla, por así decirlo, es en cualquier contexto, en cualquier situación. Incluso, pues, debemos diferenciar que en el mutismo selectivo es nada más con ciertas personas, es decir, con las que tiene más apego el sujeto o con las que se posee más confianza. Aunque cabe aclarar también que en algunas ocasiones puede haber niños que también puedan tener estos trastornos del habla, pero no significa que debamos asumir o debamos diagnosticar así de igual manera el que tengan mutismo selectivo. Es algo muy aparte, es algo que puede que los niños tengan, una cierta población tenga, pero no tenemos por qué incluirlo y por eso es importante el diagnóstico diferencial. Como mencioné anteriormente, puede haber ocasiones en las que este trastorno de mutismo selectivo pueda asociarse a otros trastornos. En este caso, pues sería el trastorno de la comunicación. Los trastornos de la comunicación están compuestos por el trastorno fonológico, el trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje y el tartamudeo. Estos trastornos pueden o no pueden ocurrir al mismo tiempo que el de mutismo selectivo. Además de otros trastornos que pues pueden ocurrir al mismo tiempo en ciertos niños, está la fobia social, el retraso mental y el estrés psicosocial grave. Estos tres conforman la categoría de trastornos por ansiedad. Por último tenemos los trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia. Como se mencionó en las otras diapositivas, el mutismo selectivo inicia antes de los 5 años de edad, que en la niñez se podría decir que es cuando entran a la escuela por primera vez, entonces les toca convivir con nuevas personas que no son su familia. También para mencionar, antes se le conocía como mutismo electivo, que viene siendo lo mismo que mutismo selectivo, nada más que en el DSM-3R no era muy descrito y se le implicaban motivación.